Normalmente, después de haber digerido los alimentos y absorbido de ellos los nutrientes que necesitamos, quedan desechos que se van a acumular en el intestino grueso. Allí se absorbe agua, dejando como residuo un material semisólido que llamamos heces fecales. Cuando se ha acumulado una cierta cantidad, la distensión de la ampolla rectal genera el reflejo de la defecación. No obstante, en algunos niños la evacuación no se produce de forma regular y pasan muchos días con las heces estancadas, fenómeno que llamamos estreñimiento. Algunos llegan a acumular grandes cantidades y en los casos más graves el mismo colon se agranda y se convierte en un megacolon. Hoy descubriremos qué causas puede tener el estreñimiento y cómo se deben tratar. El niño estreñido. Aunque se han dado muchas definiciones, conviene aceptar que el estreñimiento es la dificultad para la evacuación de las heces que da como resultado una retención excesiva de las mismas. Esto se puede manifestar de varias formas. En algunos niños, lo primero que llama la atención es que no han defecado por varios días. En otros, la queja principal es dolor cuando evacúan. Algunos casos los notan los padres al ver en el baño heces duras y voluminosas, o los detecta el médico en el interrogatorio de un niño con distensión abdominal. Incluso hay ocasiones en que la queja es por incontinencia y hasta diarrea crónica, ya que a veces se produce un escape fecal de heces semilíquidas debido a la acumulación de material en el intestino. Por último, a veces se lo descubre durante la anamnesis en la evaluación clínica de algún otro trastorno. En todo caso, cuando se sospecha que un niño está estreñido, el primer paso lógico es comprobar que se trata de un estreñimiento verdadero, porque hay situaciones que pueden parecer estreñimiento sin serlo y viceversa. Hay que tener claro que estreñimiento no es simplemente la disminución de la frecuencia defecatoria, ya que un niño puede realizar deposiciones todos los días, pero si son grandes, duras, secas y le produce incomodidad, también está estreñido. Y en cambio, uno que realice deposiciones solo 3 veces por semana, pero de aspecto normal, sin dolor ni esfuerzo, se considera que tiene su función normal. Falso estreñimiento. Hay tres situaciones comunes que parecen estreñimiento y no lo son. El primero es la falta de evacuaciones por ayuno. En los niños hospitalizados son frecuentes las razones por las que esto puede ocurrir. Tal vez tenga una enfermedad que le disminuya el apetito, o tenga que abstenerse de comer como preparación para un examen o una intervención quirúrgica, o en el posoperatorio de la misma. De cualquier modo, es lógico que si disminuye la ingesta, habrá poco o nada que evacuar. La función debería restablecerse en cuanto el niño vuelva a comer de forma normal. El segundo es la disquesia del lactante, un trastorno frecuente que suele afectar a menores de 9 meses de edad. Estos niños lloran, enrojecen y hacen un gran esfuerzo para defecar, pudiendo tardar 10 o 20 minutos en hacerlo. Pero cuando lo logran, las heces salen de tamaño y consistencia normal. Se debe a una incoordinación entre los músculos abdominales que deben contraerse y el esfínter anal que debe relajarse para conseguir la salida del bolo fecal. La causa es una inmadurez del control nervioso de esta función, y aunque el cuadro es llamativo y puede angustiar a los padres, es un proceso benigno que no da lugar a complicaciones y mejorará en unos meses a medida que el bebé vaya creciendo y madurando. Hay que tranquilizar a la familia e informarles que se trata de algo transitorio que no le va a causar hernias ni retención fecal. Para aliviarlo se puede dar un masaje abdominal suave en el sentido de las manecillas del reloj, flexionar los muslos, mover las piernas como en bicicleta o incluso darle un baño tibio. Todos ellos son estímulos agradables para el bebé que pueden facilitar el proceso de expulsar las heces. El tercer caso es el llamado pseudoestreñimiento del lactante, que generalmente ocurre en bebés alimentados con leche materna. Dado que ésta se absorbe muy bien, en algunos niños la frecuencia de sus deposiciones disminuye,
y es que aunque lo habitual en ellos es que hagan una o dos deposiciones al día, se ha visto lactantes que pasan hasta una semana o incluso más sin realizar deposiciones. Pero el niño está tranquilo, sin dolor, sin distensión abdominal y cuando finalmente defeca, lo hace sin esfuerzo y las heces salen de la consistencia y el tamaño habitual. Si se cumplen todas estas condiciones, no hay nada de qué preocuparse. Estreñimiento verdadero. El niño que realmente está estreñido mantendrá las heces en el intestino más tiempo de lo normal, lo cual hará que se vayan secando poco a poco, ya que el colon no deja de absorber agua. La acumulación progresiva de materia fecal seca termina formando una masa grande y dura que será cada vez más difícil de expulsar, y cuando se lo haga va a doler y puede llegar a lacerar los bordes anales, generando fisuras que sangran y esa sangre se verá como estrías sobre las heces. El bolo fecal podría ser palpable, y si las materias fecales se acumulan demasiado, puede notarse distendido el abdomen. Las heces excesivamente duras y secas son señal de que el bolo ha permanecido demasiado tiempo en el intestino grueso y debe llevar a una valoración médica aunque la frecuencia de evacuación sea diaria. En cambio, la distensión abdominal por sí sola no indica estreñimiento, pero sí debe estudiarse porque puede tener muchas otras causas. El dolor al defecar, por su parte, puede ser tanto la consecuencia del estreñimiento como su origen, y es frecuente que se produzca un círculo vicioso. El niño retiene las heces para evitar el sufrimiento, y dicha retención hace que las heces se sequen y se acumulen aún más. Cuando el estreñimiento es real, hay que diferenciar si tiene una causa orgánica o solo es un trastorno funcional. El estreñimiento funcional es mucho más frecuente, pero el estreñimiento orgánico es más grave y debe descartarse siempre. Estreñimiento orgánico. El estreñimiento se denomina orgánico cuando su causa primaria es una alteración en la que el tubo digestivo está obstruido o paralizado. La obstrucción mecánica puede ser por una malformación en que sea muy estrecho o no permeable, por algo que esté atravesado en su interior, como un ovillo de lombrices, porque esté torcido o doblado, como un vólvulo o una invaginación, o porque está siendo aplastado por algo, un tumor, una brida o cualquier otra cosa. La parálisis del intestino se conoce como íleo, pudiendo ser de todo el intestino o solo una parte. Entre sus posibles causas están dosis inadecuadas de ciertos medicamentos, sustancias tóxicas, inflamación como en la enterocolitis necrotizante neonatal, manipulación como en el íleo postquirúrgico, trastornos electrolíticos como la hipopotasemia, trastornos endocrinos como el hipotiroidismo o incluso por ausencia congénita de los plexos nerviosos de su pared, anomalía conocida como aganglionosis intestinal o enfermedad de Hirschsprung. En definitiva, las causas orgánicas son muy diversas, por lo que descubrir cuál es el trastorno básico requiere todo un diagnóstico diferencial. Para ello, debemos primeramente hacer una adecuada anamnesis y un correcto examen físico, basados en los cuales pediremos los estudios complementarios que hagan falta. Los datos de la anamnesis que nos podrían indicar que el estreñimiento es orgánico son signos o síntomas de obstrucción intestinal o ilio paralítico, como vómitos recurrentes, sobre todo si son biliosos o fecaloides, sangre mezclada con las heces en ausencia de fisuras anales y distensión abdominal grave o persistente. Datos sugestivos de aganglionosis intestinal congénita, como antecedentes familiares de esta anomalía, inicio del estreñimiento en el periodo neonatal, que no se hayan expulsado meconio hasta pasadas las 48 horas de vida o presencia de heces acintadas en menores de un año. Datos sugestivos de hipotiroidismo u otros trastornos metabólicos, como ictericia neonatal prolongada, caída tardía del cordón umbilical, aumento de peso, fatiga crónica, retraso de la pubertad, retraso del crecimiento, etc. Presencia de fiebre u otros síndromes asociados.
ingesta de medicamentos que puedan estreñir, como por ejemplo los suplementos de hierro, los antiespasmódicos, la terapia con litio y algunos quimioterápicos contra el cáncer. El examen físico debe incluir el abdomen, la región lumbosacra, las extremidades inferiores y la región perineal, para finalizar con un tacto rectal. Palpar el abdomen nos indicará si existe materia fecal acumulada, pero también puede evidenciar alguna masa que esté obstruyendo el tránsito de las heces por el intestino, como un tumor, un órgano ectópico o incluso un embarazo. Por otra parte, la simple gordura puede ser una señal de hipotiroidismo, del cual el estreñimiento sería una manifestación más. El examen de la región lumbosacra es indispensable para descartar alteraciones de la médula espinal o las raíces nerviosas que controlan la función rectoanal. Una cicatriz puede indicar que el paciente fue operado de mielomeningocele o algo similar. La presencia de piel de naranja, hipertricosis, una fosita cutánea o la palpación de espina bífida son otros signos que pueden alertarnos sobre alguna otra disrafia. En caso de disfunción nerviosa, no es rara la presencia concomitante de retención urinaria o alteraciones en miembros inferiores, como pie equinovaro, parálisis o trastornos de la sensibilidad. En la región perineal se debe verificar la posición del ano y de ser posible la expulsión de heces por el mismo, ya que hay malformaciones en que el ano está muy adelante o no está permeable, y las heces en realidad están saliendo por una fístula a través de la piel del periné, por la vulva o hasta por un colector común con la vía urinaria. Además, hay que verificar si existen laceraciones anales, las cuales causan dolor y agravan la retención. El tacto rectal es necesario para verificar el diámetro anal, el tono del esfínter y la presencia de materia fecal en la ampolla. No es raro que la estenosis anal pase inadvertida si no se la considera. En el estreñimiento funcional habitualmente se encuentra una masa dura de heces, salvo que justamente se acabe de evacuarla. Cuando no se encuentra nada o solo hay una descarga refleja de un poco de material líquido, hay que sospechar que las heces se han detenido más arriba, lo que indicaría una causa orgánica como podrían ser una obstrucción mecánica o una aganglionosis intestinal congénita. Según la causa sospechada, se indicarán los exámenes que la confirmen. Así, la ganglionosis congénita se confirma mediante biopsia, el hipotiroidismo con determinación de hormonas tiroideas, los tumores mediante estudios de imagen, etc. El estreñimiento orgánico requiere eliminar la causa que lo provoca, ya sea retirando un producto tóxico, tratando el trastorno metabólico o eliminando quirúrgicamente el obstáculo mecánico que impide el tránsito de las heces. Estreñimiento funcional. En más del 90% de las consultas por estreñimiento infantil no se hallará ningún trastorno orgánico. Aquí hablamos de estreñimiento funcional, cuya causa primaria son hábitos o conductas perjudiciales. Lo primero que predispone al estreñimiento en los bebés es darles leche de tarro. Por muy parecida a la leche materna que se trate de hacerla, la leche de tarro es más difícil de digerir y puede provocar exceso de gases, cólicos o estreñimiento. Salvo casos excepcionales, los bebés necesitan tomar solamente leche materna durante los primeros 6 meses de vida. En los niños mayores, el error más relacionado con el estreñimiento es la falta de fibra dietética. ¿Pero qué es la fibra? En los alimentos de origen vegetal hay algunos carbohidratos que podemos digerir y absorber, como es el caso del almidón, presente en la pulpa de los frutos. Pero también hay muchos azúcares que no podemos digerir ni absorber, como celulosa, hemicelulosa, pectina y lignina. Estas sustancias se encuentran en el resto de la planta, o sea, en las raíces, tallos, hojas y en las cáscaras de los frutos. Si usted se traga un frijol entero o un grano de choclo o una arveja sin masticar, ésta saldrá en las heces tal como entró, porque nuestros jugos digestivos simplemente son incapaces de romper su cubierta para digerir el almidón que está adentro. Pues bien, estos carbohidratos que no podemos digerir ni absorber son lo que llamamos fibra. Ahora ustedes me dirán, pero si no podemos aprovechar la fibra, ¿por qué es importante consumirla?
Pues resulta que todos los carbohidratos tienen la capacidad de atraer agua. Es algo que llamamos fuerza osmótica. La diferencia entre unas heces duras y otras blandas es la cantidad de agua que hay en ellas. Eso significa que para no estreñirse hay que tomar suficiente agua, pero ocurre que el agua se absorbe en el intestino. ¿Cómo mantener el agua dentro de la luz del colon sin que se absorba? Pues con una sustancia que atraiga agua a las heces. Sabemos que cualquier azúcar atrae agua, pero si el azúcar se absorbe, el agua también. De modo que nos hace falta un azúcar que atraiga agua, pero que no se absorba, y eso es la fibra. La fibra retiene el agua en el interior del intestino, haciendo que las heces se vuelvan más blandas y también más voluminosas. Claro que esto último puede ser contraproducente, por lo que tampoco hay que exagerar en la cantidad de fibra que se consume. Pero por lo general la dieta latinoamericana contiene menos fibra que la que debería. Otro factor que predispone al estreñimiento es el sedentarismo. La actividad física, sobre todo la que implica el abdomen y los miembros inferiores como correr, saltar, trotar o caminar, estimula también el movimiento intestinal. Por último, no es raro que muchos niños retengan las heces voluntariamente, sea porque están distraídos jugando, porque en el lugar donde están no se sienten cómodos para realizar sus necesidades, o incluso como forma de rebeldía cuando están enfadados. Sea por lo que sea, la inhibición del impulso hará que las heces se acumulen y se sequen, lo que causará que cuando finalmente vayan, la evacuación les resulte difícil o dolorosa, y esto iniciará el círculo vicioso. Cabe mencionar que en el síndrome de intestino irritable hay una variedad que se asocia con estreñimiento en vez de diarrea, y hay veces que se producen ambos en forma alternada. Aquí se cree que hay una excesiva sensibilidad del intestino a diversos factores, incluso psicológicos, y se suele diferenciar del estreñimiento funcional porque en el intestino irritable los cólicos son más frecuentes, más de una vez por semana. No obstante, ambos trastornos son muy similares en causas, fisiopatología y manifestaciones clínicas. Probablemente sean solo extremos de un espectro y los hayamos diferenciado arbitrariamente. Además, la mayoría de las medidas de tratamiento son básicamente las mismas en ambos casos. El tratamiento del estreñimiento funcional se realiza en dos etapas: desimpactación y mantenimiento. Eso sí, antes de comenzar, deberá explicarse todo el proceso de tratamiento a los familiares, porque es largo y requiere compromiso para que se lleve a cabo con éxito y sin recaídas. La desimpactación consiste en eliminar las heces duras que están obstruyendo el tránsito digestivo. El método adecuado para conseguirlo depende de la gravedad del caso. La mayoría de las veces basta con utilizar laxantes osmóticos que arrastrarán agua a la luz intestinal, incrementarán el peristaltismo y empujarán el bolo fecal. Es posible que al principio esto provoque cólicos, que solo se aliviarán cuando se logre la expulsión de las heces acumuladas. Vaciar el colon de ellas puede requerir varios días y en algunos casos hasta una semana. Durante esta etapa, la dieta no debe contener fibra y se basará más que nada en agua, líquidos y coladas, salvo en los menores de 6 meses que solo requieren leche materna. Es un error dar suplementos de fibra en esta fase. Tal cosa solo agravará los cólicos, ya que la fibra incrementa el volumen de las heces nuevas, y eso solo obstruirá más, porque de todos modos quedarán estancadas mientras no se haya eliminado las anteriores. Cuando la masa fecal es muy abundante o está muy seca, puede ocurrir que el peristaltismo incrementado por los laxantes tarde demasiado o no logre expulsarla, y solo provoque que el niño tenga cólicos intensos y se desespere. Una alternativa es desimpactar el colon utilizando enemas, ya sea de solución salina o con soluciones hipertónicas, pero debe evitarse repetirlos más de 2 veces al día y más de 5 días, por el riesgo de causar trastornos electrolíticos o lesiones colónicas, y no se recomiendan en lactantes. En cuanto a los supositorios, no son muy eficaces, pero pueden lubricar, ablandar heces no tan duras y estimular el reflejo de defecación en casos leves, por lo que se pueden utilizar en un estreñimiento ocasional, pero no se recomiendan para uso habitual.
Por último, muy rara vez hay casos tan graves que se requiere extraer el fecaloma manualmente bajo anestesia, incluso por vía quirúrgica. En la fase de mantenimiento se deberá indicar hacer ejercicio regular y acostumbrarse a ir al baño cada día, de preferencia después de comer para aprovechar el reflejo gastrocólico. La alimentación ahora deberá ir cambiando lenta y progresivamente hasta convertirse en una dieta variada con suficiente fibra y agua. Es un error introducir bruscamente una dieta muy rica en fibra y peor con suplementos comerciales de la misma, ya que el intestino debe ir recuperando poco a poco su tono y su actividad, y mientras no lo logre, la fibra en exceso avanzará muy lentamente y será fermentada por las bacterias, originando gases y provocando cólicos y flatulencias. Llegar a una dieta adecuada sin problemas puede tomar varias semanas. Una vez logrados, la dieta, el ejercicio y los buenos hábitos deberán continuar indefinidamente para prevenir las recaídas de este trastorno. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.